Buenos días. Entonces, el día de hoy, uno de los temas que vamos a tratar en las reuniones que realizamos periódicamente sobre oncología va a ser algo enfocado hacia el manejo de la hipertensión endocrinal en los pacientes con tumores cerebrales. Y pues es un tema que uno siempre debe tener presente, no solo porque es el mecanismo fisiopatológico que es en últimas los que causa el deterioro y el posterior fallecimiento de los pacientes, sino porque es algo que acompaña toda la evolución de la historia natural de la enfermedad y que contribuye también a los resultados quirúrgicos que nosotros podamos tener cuando se haga el manejo de la patología definitiva en este tipo de pacientes. Además, cuando pues durante estos últimos 2 meses que he tenido la experiencia de estar en el Instituto Neurológico, uno se da cuenta que cuando hay un trabajo en equipo, un diálogo en equipo entre el equipo de neurocirugía y de anestesia, se pueden lograr unos resultados mucho más favorables que incluso favorecen al mismo cirujano dentro del abordaje quirúrgico y el manejo del tejido cerebral y del tejido tumoral dentro del propio acto quirúrgico. Entonces, partiendo de las ideas iniciales, yo creo que en una conferencia pasada hace algunos meses ya habíamos hablado sobre algunos temas de hipertensión endocrinal, específicamente en el trauma de cráneo con respecto a la monitorización de la presión intracraneana en este tipo de pacientes, y ya habíamos partido con algo de estas ideas iniciales. Sabemos que la hipertensión endocraniana siempre va a ser una complicación potencialmente mortal que va a estar acompañando a todos los neurocirujanos, porque va a estar involucrada en la gran mayoría de patologías intracraneales, no solo en el trauma y en oncología, sino también desde el punto de vista vascular, en las hemorragias subaracnoideas, en los eventos cerebrovasculares y también en la trombosis de senos durales o en los infartos venosos. Y las causas, la hipertensión endocraneana en todos estos escenarios que les acabé de mencionar, siempre va a ser una de las cosas que se va a relacionar con un peor pronóstico en los pacientes, especialmente porque cuando no se maneja o no se trata de llevar a estos pacientes a un estado más fisiológico, tratando de conservar toda esta presión de perfusión cerebral, el cerebro va a estar expuesto, el cerebro sano va a estar expuesto a una lesión secundaria que en trauma, digamos que está muy bien dilucidada y es lo que nosotros estamos enfocados a evitar. Sin embargo, uno ve que en la práctica clínica, de pronto esto se puede dejar mucho de lado en las patologías que no son tan agudas, por ejemplo, el trauma. Entonces, para empezar, siempre es necesario hablar algo de los eventos o de los principios de la fisiopatología de la hipertensión endocraniana. Tenemos que los valores de la hipertensión, de la presión intracraneana, perdón, dentro de sus valores normales aproximadamente va entre 15 y 20. Tenemos muy bien definido en trauma, en las últimas guías del manejo del trauma de cráneo propuestas, sabemos que el único cambio relevante que hubo con respecto a eso es que se cambió el valor. Sin embargo, en el contexto de oncología esto es un poco más difícil de definir porque usualmente nosotros no estamos midiendo o no existe la posibilidad de previo a la intervención quirúrgica de medir de manera invasiva la presión intracraneana del paciente. Además, como los mecanismos adaptativos de una manera se hacen desde un punto de vista más crónico que lo que podría suceder en un trauma, es más difícil de predecir cómo se adapta el cerebro a estos cambios de la presión dentro del cráneo. Sin embargo, el cerebro, ayudado gracias a esos mecanismos autorreguladores que tienen condiciones normales, trata de llevar la existencia o la coexistencia de estas lesiones intracraneales hasta que se pierden esos mecanismos autorreguladores, y es cuando el paciente inicia con los síntomas y el deterioro clínico. Y las medidas terapéuticas que no siempre, nosotros tenemos siempre a la mano, no solo de esas medidas terapéuticas específicas que nosotros podemos tener, por ejemplo, en oncología, especialmente con el uso de esteroides, sino también en esas medidas que deben ser generales y que deben ser transversales a todo paciente que tenga hipertensión endocraneana, siempre se deben
adoptar de una manera gradual. Entonces nosotros sabemos que el componente intracraneal, sabemos que la bóveda es un componente que tiene un volumen invariable, el parénquima cerebral ocupa el 80% y el resto del 20% va a estar ocupado tanto por el flujo sanguíneo cerebral, tanto en su circulación arterial como venosa, y también va a estar ocupado por el líquido cefalorraquídeo, y sabemos muy bien cómo van a comportarse esos mecanismos adaptativos, especialmente con los cambios dinámicos que ocurren a través de los cambios sobre el líquido cefalorraquídeo y especialmente también con la circulación venosa del paciente. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque al momento incluso de abordar pacientes o del abordaje quirúrgico en los pacientes con hipertensión intracraneana desde el punto de vista oncológico, sabemos que en el propio abordaje la probabilidad que el paciente sangre por hipertensión venosa es mucho mayor que pacientes que no van a tener una hipertensión intracraneana subyacente. Sabemos que este continente es invariable y por lo tanto siempre la adaptación va a implicar el desplazamiento de otras estructuras y en últimas pues el mecanismo último de la adaptación y de la pérdida de esa toda autorregulación cerebral va a ser el desplazamiento de la estructura cerebral por medio de los recesos durales que consistirían en las hernias cerebrales que nosotros conocemos muy bien. Y el aumento de la presión intracraneana siempre va a estar acompañado de esos signos de descompensación gradual del paciente, usualmente el signo cardinal e inicial de todos los pacientes que van a consultar, la mayoría de ellos por un efecto de masa derivado de un tumor va a ser la cefalea. Sin embargo, es poco común, pero se ha visto el caso de pacientes que ya consultan con una herniación franca por una pérdida total de los mecanismos compensatorios. Entonces, sabemos que este volumen cerebral y ese continente son invariables. Tenemos que tener en cuenta que todos esos mecanismos de autorregulación que están dados principalmente a expensas del flujo sanguíneo cerebral se van a alterar siempre en el contexto de esta lesión neurológica. En este caso, entonces, estamos hablando de una lesión que produce un efecto de masa y del edema cerebral, no solo pues de la lesión que está ocupando el espacio, sino del edema cerebral que lo acompaña. Sin embargo, cuando el cerebro busca adaptarse a estos mecanismos compensatorios, como podemos ver en la gráfica, pues unos cambios iniciales con respecto al tamaño y el efecto de masa que puede ocasionar sobre el parénquima no van a dar como tal inicialmente unos cambios tan significativos en la presión intracraneana. Sin embargo, a medida que estos mecanismos se van perdiendo, pues pequeños cambios de tamaño pueden dar un aumento desproporcionado o un desplazamiento de la curva hacia el aumento de la presión intracraneana. Digamos que esto ha sido muy bien estudiado en trauma, sin embargo, en tumores es mucho más difícil de predecir, especialmente cuando nosotros tenemos lesiones que son tan grandes, pero de un crecimiento tan lento, por ejemplo, los meningiomas, en el que el paciente tiene un periodo de tiempo bastante significativo para poderse adaptar y usualmente cuando consultan, dependiendo obviamente también de la localización, consulta con lesiones que ya son muy grandes. Tenemos un término que nosotros siempre utilizamos mucho, que es la compliance cerebral, que básicamente lo que nos está hablando es como el buffer homostático. Esto parte de una fórmula física que en realidad en los textos la mayoría de veces ha sido mal interpretada, porque en realidad la compliance nos está hablando sobre esos cambios de volumen que van a ser sobre la presión. Sin embargo, esto para nosotros clínicamente podría ser un poco, pues no tendría digamos, una significancia clínica o de pronto sería un poco más difícil de interpretar, y nosotros como médicos siempre vamos a buscar es como esos cambios de presión se presentan ante el contexto de un volumen determinado. Entonces aquí tenemos esos mecanismos adaptativos que hemos venido hablando en las diapositivas anteriores y que nos van a ocasionar el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y que nos van a exponer a la isquemia y a la venoconstricción del parénquima que está sano. Sin embargo, teniendo en cuenta que la fisiopatología del edema en este caso es diferente al edema que, por ejemplo, tenemos en un contexto de una hemorragia o de un trauma de cráneo, la isquemia se presenta de una manera más tardía y generalmente se debe al efecto de masa sobre las estructuras arteriales. Algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta al momento de manejar estos pacientes es siempre tener las metas claras de la presión de perfusión cerebral. Entonces sabemos que la presión de perfusión cerebral siempre va a estar ligada por
el CO2 y la presión de oxígeno en sangre. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esa presión de perfusión cerebral siempre va a estar definida por una relación matemática que está relacionada con la presión arterial media menos la presión intracraneana. Digamos que cuando ya habíamos tratado este tema previamente en el contexto de trauma, habíamos hablado de la importancia de la medición y de obtener precisamente un valor determinado de la presión intracraneana para nosotros poder orientar la presión de perfusión cerebral de estos pacientes. Sin embargo, esto se hace un poco difícil en el contexto de un paciente oncológico y más en el reto que tiene el anestesiólogo en el cuidado de este paciente a medida que se está haciendo la intervención quirúrgica, porque es difícil predecir este dato precisamente porque usualmente pues no se obtiene precisamente por el contexto en que se presenta la enfermedad. Dentro de esos mecanismos autorregulatorios que nosotros hemos venido hablando que tiene el cerebro para adaptarse precisamente a estos impactos que hace la hipertensión endocraneana, entonces nosotros sabemos que la parte de la resistencia cerebrovascular es disfuncional en el contexto del trauma y en el contexto de todas esas patologías que les había mencionado previamente que van a alterar todo lo que sería el mecanismo y el comportamiento del endotelio a manera que se regula y se adapta a los nuevos cambios de la presión. Y tenemos que tener en cuenta, especialmente porque cuando nosotros vamos a tratar lesiones oncológicas, usualmente estamos muy de la mano a pacientes que son mayores y que a medida que aumenta la edad siempre va a aumentar la probabilidad de que el paciente tenga una hipertensión arterial crónica y esto se hace fundamental especialmente en las metas que en este caso debería o debe tener presente los médicos anestesiólogos cuando en el momento de la intervención quirúrgica se está abordando este paciente y que para nosotros también es importante en el contexto del sangrado pre, intra y posoperatorio que podemos tener en ese abordaje quirúrgico. Sin embargo, entonces sabemos que la fisiopatología del edema cerebral en el contexto de la hipertensión endocraneana dada por la presencia de alguna lesión de origen neoplásico es diferente al que nosotros estamos generalmente acostumbrados a manejar en el trauma y es porque aquí tenemos dos orígenes diferentes del edema cerebral. Aquí estamos viendo como en la parte de la gráfica cómo se comportaría un endotelio normal y básicamente cuando estamos hablando de ese edema de origen pasogénico estamos hablando de una disrupción o de una pérdida de esas de la del endotelio capilar, de esa unión del endotelio capilar, y a través del endotelio hay una migración por una presión oncótica de agua hacia especialmente el compartimiento extracelular, diferente a lo que nosotros vamos a ver en el edema citotóxico, que en lo que vemos en este tipo de edema es que hay una disrupción o una pérdida de esa regulación que hace la célula por un daño en la bomba de sodio potasio ATPasa y con eso hay un aumento del volumen cerebral, pero está ligado a un aumento más intracelular, mientras que como les había mencionado, estamos viendo que el edema vasogénico nos está hablando de un aumento del volumen en el espacio extracelular inicialmente. Entonces tenemos esos cambios en la permeabilidad endotelial y muchas veces estos cambios se deben a los factores angiogénicos que generan los tumores para poder establecer su nueva neoangiogénesis y con eso establecer su crecimiento. Por lo tanto, en esos tumores, por ejemplo, en los tumores de origen glial, en el que la expresión de la neovascularización aberrante es mucho más común que en neoplasias benignas, nosotros vemos generalmente un edema desproporcionado a lo que podemos ver en tamaño y en comportamiento a otro tipo de edemas, aunque esto pues siempre no es una regla que vamos a ver desde el punto de vista lineal. Lo mismo pasa con las lesiones de origen metastásico, que son lesiones que por su característica fisiopatológica siempre se van a encargar o siempre van a tener como característica la expresión de esos factores angiogénicos que son las que permiten su crecimiento. Y como les había mencionado, el compromiso del espacio extracelular siempre en este tipo de lesiones. Entonces, para hacer esta parte inicial de los síntomas, de los síntesis de los principios fisiopatológicos y cuando vamos a ver todo lo que hay disponible para el manejo de la presión intracraneana en el paciente oncológico, básicamente lo resumimos como en estas tres ideas principales. El aumento de la presión intracraneana nos va a llevar
consecuentemente un deterioro del flujo sanguíneo cerebral, y con esto va a haber una mayor alteración metabólica y de la regulación cerebral, y con eso lo que hacemos es proporcionar y que haya un mayor crecimiento del edema cerebral, ya sea en el contexto pues que estemos, en este caso del edema cerebral vasogénico. Entonces, cuando nosotros vamos a tener esas metas de reanimación, lo que tenemos que tener en cuenta para poder tratar de estos pacientes es que hay unas cosas que son transversales a todo paciente que tenga una hipertensión endocraneana, ya sea en el contexto de trauma, que digamos que es lo más común que nosotros estamos acostumbrados a manejar, y en este caso que nos trae la exposición, que es el paciente oncológico. Y es que hay esas medidas siempre tienen que estar acompañadas de precisamente tratar de llevar al paciente a la versión fisiológica mejor posible, a la mejor versión fisiológica posible, para que el cerebro no pierda esos mecanismos autorregulatorios y no sufra el tejido que está sano. Entonces, por eso siempre tenemos que tener en cuenta, no solo dentro del quirófano, sino cuando tenemos el paciente en preparación para cirugía, es la monitorización de este tipo de pacientes cuando consultan por primera vez. Nosotros sabemos que muchas veces cuando estamos viendo el contexto de esas lesiones oncológicas, de esas lesiones neoplásicas, muchos de ellos ya presentan imaginológicamente un edema y se puede visualizar una herniación. Sin embargo, el paciente se adapta muy bien en el desarrollo de sus síntomas para eso. Sin embargo, cuando nosotros dejamos de lado y digamos que nos confiamos precisamente en lo larvado de este paciente y olvidamos que posteriormente, si no se hace un tratamiento oportuno, a pesar que el paciente lleve mucho tiempo con la neoplasia, y diferimos el manejo del tratamiento, la pérdida de los mecanismos compensatorios se da solo con pequeños aumentos dentro de la presión intracraneana. Por eso estos pacientes siempre deben estar monitorizados independientemente pues, del estado clínico con el que ingrese. Siempre tenemos que determinar en estos pacientes cuáles son las situaciones amenazantes de la vida, y estas situaciones nosotros no las podemos dejar de lado con la imagen y siempre las tenemos que acompañar en la clínica. Obviamente un paciente que ingrese con un síndrome de herniación o que ingrese con un Glasgow menor de 8 va a tener una mayor prioridad que un paciente que esté estable, pero es una de las cosas que nosotros tenemos que determinar de entrada para hacer un manejo mucho más rápido de lo que podríamos llegar a diferir en el planeamiento de una cirugía oncológica. Y hay que tener en cuenta del lado especialmente del equipo de anestesia lo que tiene que ver con el manejo de la vía aérea, porque siempre hay que tener en cuenta que al momento de hacer la intubación endotraqueal de estos pacientes, el uso de los medicamentos que ellos hacen son claves, no solo para evitar que el valsalva o que el dolor por la propia intubación y por la manipulación haga que haya un aumento en la presión intracraneana. Entonces, por eso tenemos como en esta gráfica los principios generales del manejo. Aquí les puse como la parte, muchos de estas recomendaciones que uno hace en términos del principios generales del manejo se va a extrapolar de los pacientes que están en trauma, pero como les digo, debe ser transversal a todo tipo de paciente que ingrese con hipertensión endocraneana. Primero es la identificación y tratar de revertir la causa, la posibilidad de monitorizar al paciente, y muy importante es establecer las metas y tener en cuenta que uno tiene que tener presente los antecedentes del paciente, especialmente si es hipertenso, y manejar unas metas individuales para llevar a este paciente a una reserva fisiológica, especialmente en lo que tiene que ver con el control de la presión de perfusión cerebral. Y tenemos que tener en cuenta otras cosas que vamos a ir desarrollando más adelante, que tiene que ver no solo con la reanimación del paciente, sino en los líquidos, la posición y la sedación, que muchas veces tiene que estar presente dentro del acto anestésico. Y a pesar de que nosotros no participemos activamente dentro de la parte de la anestesia, sí tenemos que tener un contacto muy estrecho y un diálogo con el equipo de anestesia precisamente para que todos vayamos hacia un mismo fin. Entonces, la primera cosa que uno tiene que tener en cuenta al momento de llevar a estos pacientes a cirugía es que hay que tratar de tener estos pacientes euvolémicos. La recomendación siempre va a ser evitar el agua libre, la osmolaridad siempre debe ser tratar de llevar a estos pacientes a un estado hiperosmolar, y siempre tenemos que tener en cuenta la vigilancia de los electrolitos, especialmente el sodio en el posoperatorio, porque a pesar que, por ejemplo, el contexto del CADH,
el contexto del cerebro perdedor de sal para nosotros es un poco más común en el contexto de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, no es una complicación infrecuente en la evolución posoperatoria de los pacientes que se sometieron a la resección de un tumor cerebral, y esto puede impactar en el manejo del edema posoperatorio y de los cuidados que uno debe hacer de este paciente en la unidad de cuidado crítico. Siempre tenemos que tener en cuenta no solo dentro del contexto intraoperatorio, sino también en el cuidado posoperatorio, disminuir al máximo toda la demanda metabólica que deba tener el cerebro, y siempre la demanda metabólica no solo va a estar dado o llevar al paciente necesariamente a una necesidad de una sedación profunda, sino limitar la fiebre en el posoperatorio y limitar las crisis ictales para evitar que aumenten la presión intracraneana. En el manejo de la sedación, obviamente uno pues no puede entrar en la discusión de los medicamentos que utiliza anestesia al momento de hacer la inducción anestésica y el sostenimiento de esta durante el acto quirúrgico. Sin embargo, la idea y la recomendación es que en este tipo de pacientes pues se pueda tener unos medicamentos, o en neuro se deba de tener unos medicamentos con una farmacocinética muchísimo más predecible, no solo el comportamiento de esos pacientes, sino en la posibilidad de yo saber el tiempo de vida media de estos medicamentos para poder hacer una valoración posoperatoria temprana y que no esté muy superpuesta el potencial deterioro que puede tener este paciente por los efectos de la anestesia. Lo tercero que hay que tener en cuenta es el control de la presión arterial, como siempre, y yo creo que no me cansaré de decirlo al momento de tratar la hipertensión endocraneana, es la necesidad de siempre garantizar las metas de presión de perfusión cerebral, y que estas metas siempre deben de ser individualizadas en el paciente, y algo en lo que nosotros sí deberíamos de tener como algo mucho más activo, y es dentro de la posición del paciente, y que debe ser algo que es concertado con el anestesiólogo, y es específicamente la posición del cabezal o la posición del paciente. De hecho lo puse como en la posición del cabezal porque no, la mayoría de los abordajes pues siempre van a estar acompañados del uso de cabezal de 3 pines, y porque a veces cuando uno decide no solo obviar el uso del cabezal por la posición que pueda tener en el paciente, hay que tener en cuenta que al momento en que uno no está viendo la cabeza, la pérdida del control sobre la flexión o incluso la rotación excesiva del cuello, especialmente cuando uno está haciendo la craniotomía, puede llevar al paciente a un aumento del flujo o de o una hipertensión venosa secundario a una compresión de las venas del cuello. Y nosotros sabemos, y no solo, por ejemplo, en los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo para el manejo, por ejemplo, de un edema cerebral en el contexto de trauma, que la idea o la recomendación es llevar a estos pacientes a una elevación de la cabecera de 30 grados. Sin embargo, cuando uno va a buscar la literatura de dónde salió eso, en realidad son artículos que son bastante viejitos. De hecho, el primero que lo trató como diferenciar fue un artículo en 1983, pero les traje este el 86 porque me pareció muy interesante. Lo que hacían en este trabajo no solo manejaban pacientes de trauma, sino que de manera intraoperatoria y controlada, ellos veían cómo se comportaba tanto ese gasto cardíaco, que es la importancia y lo que debe mantener el anestesiólogo, y nosotros también en contexto del manejo que le podamos hacer al cerebro y del control de sangrado que podamos tener dentro del acto quirúrgico, cómo debe estar elevada la cabecera. Y ellos encontraron que obviamente cuando nosotros tenemos al paciente en una posición neutra, pues vamos a tener un gasto cardíaco ideal, y de hecho pues las variaciones o el impacto sobre la presión intracraneana, no va a ser significativo. Sin embargo, cuando empezamos a hacer una elevación de la cabecera, pues si bien el gasto cardíaco se puede ver perjudicado y puede existir la potencial necesidad que se utilicen medicamentos vasopresores para poder alcanzar ese metas de presión de perfusión cerebral, si hay un cambio en las curvas de presión intracraneana o en esa gráfica de presión intracraneana. Sin embargo, ellos encontraron algo interesante y que de pronto es algo que nosotros podemos perder desde un punto de vista, y es que posiciones mayores a 30 grados incluso se relacionaron con un aumento periódico de la presión intracraneana, es decir, se perdía todo el beneficio en la disminución de la PIC en este tipo de pacientes, dado precisamente porque el hecho de la vasodilatación y el hecho de tener
que perder la autorregulación a expensas del gasto cardíaco hacía que se perdiera esos mecanismos de autorregulación cerebral y con ello el paciente aumentara más el edema. Entonces, por eso siempre debe ser una posición concertada, no solo es que el anestesiólogo esté cómodo y tranquilo y que el neurocirujano también lo esté, sino que hay que tener en cuenta esas dos metas y que puede ser muy estrecho porque en realidad, como les había mencionado, hay un compromiso o hay un efecto deleterio cuando se lleva a pacientes con una flexión de la cabeza o una elevación de la cabecera mayor a 30 grados. Otro que tenemos que tener en cuenta es el control de la temperatura y si bien ya habíamos hablado y sabemos que en todos estos pacientes, especialmente en la parte posoperatoria a toda costa hay que evitar la fiebre precisamente para que no aumenten esas demandas metabólicas, hay algo que nosotros como neurocirujanos de pronto perdemos un poco de punto de vista porque se lo dejamos todo al anestesiólogo, perdón, y es evitar la hipotermia. Entonces, la hipotermia es algo que desde el punto de vista de la neuroanestesia ha venido cada vez ganando más lugar y es porque se ha visto los efectos intraoperatorios deleterios que puede tener la hipotermia. Y cada vez que aumenta la hora de cirugía y cada vez que el paciente tenga una herida muchísimo más grande, aumenta la probabilidad que el paciente pierda calor y con esto esté hipotérmico cuando nosotros utilizamos líquidos que no son, pues no están tibios, por el momento, por ejemplo, para irrigar o para lavar el paciente tiene la probabilidad de perder más calor y esto definitivamente causa un efecto deleterio, especialmente no solo en los cambios dinámicos cerebrales, sino la incidencia que hay de infecciones del sitio operatorio, básicamente por dos causas. Primero, porque bajo la hipotermia el sistema inmune, la respuesta de las células T no es la adecuada y segundo, porque nosotros no estamos garantizando la completa perfusión del tejido porque hay una vasoconstricción secundaria como respuesta al frío de los tejidos cerebrales que estamos tratando de manera periférica y también de los tejidos tisulares y de los tejidos blandos y también porque los neutrófilos o esa quimiotaxis que hacen los neutrófilos como respuesta inicial y de agresión hacia un agente bacteriano en este caso va a estar bastante limitada en ese mecanismo de protección cuando nosotros estamos dentro del acto quirúrgico. Entonces se ha calculado que a medida que el paciente pierde un grado de temperatura y ustedes pueden observar que es bastante común ver que en las primeras horas de inducción anestésica el paciente pierde temperatura, la probabilidad de tener una infección del sitio operatorio puede aumentar hasta casi un 20% y en oncología uno tiene que tratar de minimizar a toda costa todas las posibilidades que el paciente no tenga una infección del sitio operatorio, especialmente en los pacientes que uno sabe que van a necesitar una adyuvancia porque esto significa una pérdida o un ir en contra del pronóstico vital del paciente porque una infección del sitio operatorio sería catastrófica, por ejemplo, en un contexto de un glioma que no se le podría dar en los tiempos que están recomendados la adyuvancia clínica. Y en tercer lugar, en la última parte de esto que nosotros tenemos que tener en cuenta y que como les dije debe estar muy concertado con el equipo de anestesia y posteriormente con el cuidado del paciente en el posoperatorio en la unidad de cuidado crítico es el control de las crisis dictales. Sin embargo, nosotros hemos visto que hay los últimos trabajos en los últimos años, antes se recomendaba casi que de manera profiláctica el uso de medicamentos anticonvulsivantes en pacientes que tuvieran lesiones intracraneales, sin embargo se ha encontrado que el beneficio de dar una medicación profiláctica en este tipo de pacientes supera el riesgo que puede, no lo supera el riesgo que puede dar los efectos deleterios de los medicamentos anticonvulsivantes. Sin embargo, la literatura no se ha puesto de acuerdo en ese paciente al que se uno o que el neurocirujano, el anestesiólogo o el intensivista decide darle una profilaxis de anticonvulsiva relacionada específicamente con el evento quirúrgico, pues nosotros sabemos que el evento quirúrgico es casi que un trauma de cráneo programado y la idea de uno llevar a esos pacientes que tienen un gran factor de riesgo a presentar crisis ictales, obviamente de aquí se salen los pacientes que ya han convulsionado porque eso sí o sí deben estar con su medicamento, pero en los pacientes que aún no han presentado crisis ictales, el uso de anticonvulsivantes
inclusive antes en realidad no está tan satanizado en la literatura, porque de hecho nos puede ayudar a prevenir los potenciales deterioros que el paciente puede presentar en el posoperatorio o en el intraoperatorio, especialmente en los pacientes que van a ser llevados a procedimientos despiertos, en el que es vital uno evitar las crisis ictales para que no existan las complicaciones relacionadas con el abordaje quirúrgico. Entonces, como primera parte de la charla o de esa valoración inicial y de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta transversalmente para el manejo de estos pacientes, siempre va a ser la identificación de la causa y fijar esas metas fisiológicas para la estabilización inicial del paciente, y siempre le queda a uno el mensaje, especialmente cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con un equipo que está muy comunicado bajo ese punto de vista, es la comunicación que uno tiene que tener con el equipo de anestesia, no solo cuando el paciente está sangrando, cuando está en la dificultad del control de sangrado intraoperatorio, sino también en cosas, por ejemplo, como la posición del paciente que ya les había mencionado. Ya cuando nosotros vamos a hablar de el uso de las terapias específicas que fueron o que están, perdón, que están disponibles para el manejo de la presión intracraneal en los pacientes con una neoplasia intracerebral, pues nosotros tenemos varias herramientas a la mano. Entonces yo creo que la que todos estamos expuestos es el uso de los esteroides, y de hecho a medida que lo vamos a ir dilucidando, vemos que los esteroides están expuestos o que sus beneficios en la literatura están ya demostrados en el manejo del edema cerebral vasogénico desde hace más de 50 años. Sin embargo, en pacientes con lesiones gliales ya se ha interrogado no solo por el efecto adverso del medicamento, sino por el efecto en la supervivencia que puedan tener el uso indiscriminado de los esteroides en este tipo de pacientes. Hay, digamos que dos de las variables que están aquí mencionadas que no las vamos como ampliar más en el resto de la charla, precisamente porque son cosas que digamos que uno en este contexto no está tan expuesto, que es la hiperventilación, que sabemos que en este momento la hiperventilación está solo recomendada en el contexto de, por ejemplo, el trauma, cuando el paciente está ante el contexto de una hernia, de un síndrome de herniación inminente, y uno necesita ganar tiempo mientras puede llevar ese paciente a cirugía. Y el uso de los barbitúricos, que está precisamente pues en la sedación profunda y en tratar de disminuir toda esa reserva o esas necesidades, aumento de la necesidad metabólica del cerebro. Sin embargo, hay unas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la mano y tener muy claras las indicaciones y las contraindicaciones que existen para esto. Uno de ellos es los glucocorticoides, el drenaje de líquido cefalorraquídeo de acuerdo a las lesiones que tengamos preoperatorias, y un espacio que de pronto no es muy común que nosotros lo tengamos en este contexto, y es la craneectomía descompresiva para el edema cerebral refractario, para los pacientes que en este contexto nos están consultando ya pues con un síndrome de hipertensión endocraneana grave. Entonces, dentro de esa parte del rol de los esteroides, como les había mencionado, los esteroides se han demostrado que han tenido un efecto benéfico en el control del edema cerebral vasogénico desde hace más de 60 años. No todos los esteroides van a tener este mismo grado de respuesta, y esto se debe porque al metabolismo de los esteroides que nosotros tenemos disponible, incluso no todos van a entrar o van a penetrar bien la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, la betametasona en este caso no tendría ninguna utilidad. Sin embargo, el que nosotros estamos más acompañados, o el uso que hacemos más comúnmente, es el de la dexametasona, y es porque la dexametasona ha tenido varios mecanismos de acción que, a pesar que uno no pueda decir con seguridad cuáles son los mecanismos de acción por los que los esteroides ayudan en el control del edema cerebral vasogénico, sí sabemos varias cosas. Primero, es que hay una acción sobre la expresión del factor de crecimiento endotelial, que nosotros lo hemos visto muchas veces porque es el factor sobre el que actúa el bevacizumab, y la reabsorción de las proteínas plasmáticas, que nos va a permitir como normalizar o regular esa presión oncótica que hay relacionada dentro del espacio extracelular y el componente intravascular cuando se pierde cuando hay esa disrupción del endotelio vascular. Lo segundo es que hay también una inhibición de ese efecto vasodilatador de las prostaglandinas al momento de inhibir la vía de COX-2 pues, y que en últimas termina
secretando prostaglandinas. Estas nos producen mayor vasodilatación y con eso aumenta el edema cerebral, y es uno de los efectos por los que la dexametasona actúa e impacta sobre el manejo de la presión intracraneana. Los efectos de los esteroides, digamos que están muy bien estudiados a medida de la literatura, y nosotros podemos tener un efecto clínico en el paciente en un periodo tan temprano como de 1 a 6 horas, y sabemos que el 75% de los pacientes va a presentar una mejoría clínica hasta 72 horas después de haber iniciado el medicamento, y que cuando nosotros queremos ver o estudiar cómo ha sido esta mejoría, no solo clínica, sino también en imágenes, se ha calculado que aproximadamente en una semana el 90% de los pacientes van a presentar cambios significativos que nosotros podemos ver a través del FLAIR en la resonancia. Además, el esteroide ha tenido en algunos tipos de neoplasias, pues específicamente en el linfoma, un efecto antitumoral, llevando o induciendo la apoptosis celular de los linfocitos, que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de sospechar un linfoma, y que necesitamos llevar a una biopsia por el riesgo de negativizar la biopsia en el contexto de un paciente con un posible linfoma. Sin embargo, las reacciones adversas de los esteroides es algo que siempre nos ha estado acompañando, y es porque el efecto del esteroide no se ha visto solo con dosis únicas, a pesar que los esteroides tienen una vía media muy larga, porque la dexametasona, su vida media puede ir hasta 54 horas. El uso continuo, el efecto que nosotros esperamos en este tipo de pacientes, y más que pues la mayoría van a tener patologías crónicas, hacen que las reacciones adversas del medicamento, no solo en esos efectos cuchinoides, sino también en la miopatía y en la inmunosupresión de estos pacientes, hagan que no sea el medicamento ideal. Sin embargo, pues la hipertensión endocraniana va a seguir siendo en un contexto muchísimo más grave, y por eso uno tiene que sopesar el riesgo-beneficio. Algo que les había mencionado con respecto al uso de los esteroides, y algo que se ha venido interrogando, y es porque en realidad en la literatura uno puede encontrar 3 estudios de cohorte. Yo creo que el más grande y el más bonito de todos fue este que les estoy citando, que hicieron en el año 2016, y es porque a través de 3 cohortes distintas en 3 regiones diferentes, de una manera retrospectiva, calcularon cómo el uso concomitante de esteroides dentro de la radioterapia del paciente se relacionó con estas curvas que nosotros podemos observar en esta parte de la pantalla. En rojito está los pacientes que usaban esteroides o dexametasona durante la radioterapia, y los pacientes que no tuvieron necesidad del uso de la dexametasona durante la radioterapia, y cómo esto hubo un impacto directo en la supervivencia del paciente. Y este grupo de trabajo, digo que ahí está como la parte bonita del estudio, es porque ellos, la segunda parte del trabajo, lo que quisieron llevar es que a través de modelos murinos en pues ratoncitos con células, con glioblastomas, y que fueron llevados a radioterapia, se vieron que sí había un cambio significativo, y cuando analizaron las histopatologías y la biología molecular y las microscopía electrónica de estos tejidos tumorales de estos ratones, encontraron que el impacto en la supervivencia estaba dado porque el esteroide minimizaba o hacía que se disminuyera ese efecto genotóxico que nosotros queremos impactar en o que queremos lograr a través de la radioterapia y de la quimioterapia, específicamente de la temozolomida en los pacientes con glioblastoma. Y por eso está ese cambio y que puede haber un impacto posteriormente en la supervivencia de los pacientes. Se encontró en estos mismos estudios histopatológicos en que había un impacto en la proliferación celular, o que la temozolomida y la radioterapia sí podría impactar inicialmente sobre la proliferación celular de este tumor. Sin embargo, era más probable que tuvieran tumor viable los que tenían el uso concomitante con la dexametasona. Esto viendo pues obviamente en trabajos in vitro, como les había mencionado, en modelos murinos. Y este trabajo que les mencionaba en el año 1994 es una cohorte muy amplia. De hecho, pues ahí no solo están pacientes con patologías intracraneales primarios, sino que también están pacientes con metástasis, y es de los primeros trabajos que estableció que en términos del uso de esteroides, más no significa que mejore más el paciente. Y muchas veces nosotros vemos que ante incluso medidas desesperadas, pues tratamos de a veces de utilizar megadosis de dexametasona, tratando de aliviar
presión intracraneana del paciente. Sin embargo, como les he mencionado, y este es tal vez el primer estudio que lo demostró, a partir de 16 miligramos de dexametasona por día no hay ningún beneficio clínico en el manejo de la hipertensión endocraneana y por tanto se aumentan de manera exponencial los efectos adversos del medicamento. Por lo tanto, la idea o la recomendación hacia el uso de los esteroides es que sean limitados al contexto en el que el paciente se está necesitando, ya sea que tenga un síndrome de hipertensión endocraneana, que tenga una focalización neurológica y tratar de llevarlo a la dosis que sea útil para él en menor tiempo de días, pues en menor de días y en menor cantidad por día, de miligramos por día, para el control de sus síntomas. Hay que tener en cuenta también que el uso de los esteroides y que en el contexto del seguimiento que nosotros le hacemos a estos pacientes es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en los criterios RANO, cuando vamos a evaluar la respuesta de los pacientes. Si bien los criterios RANO nos dice que dentro de la progresión de las patologías neoplásicas, específicamente en el glioblastoma, tenemos que tener en cuenta el uso o la necesidad de reiniciar o aumentar la dosis de esteroide que tenga que tener presente un paciente, pero siempre que vamos a evaluar el seguimiento, especialmente en las patologías malignas, el uso concomitante de dexametasona para evaluar la respuesta en las imágenes diagnósticas. Entonces, como les había mencionado, la segunda conclusión grande es que dentro de los usos de esteroides siempre lo vamos a limitar de acuerdo a los signos y síntomas que tenga el paciente, ojalá llevándolo con la dosis menos de la necesaria. En los últimos años, especialmente desde el año 2009, desde que el bevacizumab ganó, pues no ganó, no, se le otorgó la FDA para el manejo del glioblastoma recurrente, se han hecho varios estudios tratando de encontrar cuál es el impacto del bevacizumab en los pacientes que tienen glioblastomas y hemos visto que no solo ha sido el estudio del bevacizumab como tal, sino que ha sido el estudio del bevacizumab con otro tipo de terapias. Sin embargo, hay algo importante y yo creo que a todos nos queda como conclusión de los estudios del bevacizumab que pues realmente no se demostró en este medicamento el impacto que puede dar en la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, hay algo que uno tiene que tener presente y es que desde el 2010 se sabe la posibilidad que tiene el bevacizumab en términos de ahorrar esteroide, que es más o menos como la traducción de lo que uno ve alrededor de la literatura, y es que en los pacientes, especialmente en glioblastomas, que es cuando uno está más propenso al uso de dosis de esteroide mucho más altas y sostenidas en el tiempo para tratar de llevar o de paliar los síntomas del paciente, el bevacizumab se encontró, por ejemplo, en este estudio que, aunque es un fase 2, hay un 30 a 50% de los pacientes que tuvieron una reducción en su dosis de glucocorticoide inicial y que esa reducción puede ser de un 20% y es una reducción que se sostuvo a través del tiempo y que se hipotetiza que en estos pacientes que puedan tener ese edema cerebral refractario, la oportunidad de nosotros darle el bevacizumab no solo me va a hacer una mejoría imaginológica y clínica del paciente, sino que posteriormente me puede aumentar la probabilidad de éxito de respuesta a la dexametasona. Por eso el bevacizumab cada vez ha ido ganando como más cabida en el manejo también de la presión intracraneana, incluso dentro de los pacientes que nosotros tenemos que son lesiones irresecables, pero que sabemos que dentro del efecto de masa, por ejemplo, lesiones muy extensas de fosa craneal media, que son pacientes que se sabe que al momento de llevar a una radioterapia la probabilidad de descompensación del edema cerebral y que cursen con un síndrome de hipertensión endocraneal grave puede ser bastante significativo el uso de bevacizumab en este contexto y no solo ligarlo el contexto de un glioblastoma recurrente, que es como vemos que en la mayoría de ocasiones o para lo que está hasta el momento aprobado el medicamento. Entonces, es como una de las partes grandes dentro del uso del bevacizumab en la respuesta del edema cerebral y como les digo, pues la mayoría de estos estudios están expuestos para glioblastomas. Otro aspecto a tener en cuenta y que ese sí ya depende exclusivamente del neurocirujano es en qué punto de nuestra intervención quirúrgica, teniendo en cuenta obviamente el tipo de lesión y el compromiso o el compartimento craneal que está involucrado,
¿cuándo vamos a llevar a estos pacientes a un drenaje de líquido cefalorraquídeo como manejo no solo de la hipertensión endocraneana, sino también de la presión intracraneana pre e intraoperatoria, y cómo tratar especialmente en esas circunstancias, en lesiones especialmente de fosa posterior, cómo tratar de no abusar precisamente del uso de ventriculostomías en estos pacientes, y la creación como de un score que nos permita como neurocirujanos predecir qué pacientes se benefician de llevar a un manejo concomitante de ventriculostomía asociado a la resección tumoral. Entonces sabemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen lesiones de fosa posterior que muchos van a debutar también con hidrocefalia de tipo obstructivo y que van a tener su hipertensión de fosa posterior, y nosotros lo que esperamos con la resección quirúrgica es precisamente aliviar la obstrucción que pueda ocasionar sobre el sistema ventricular el tumor y con eso aliviar la hidrocefalia. Sin embargo, sabemos que muchos de estos pacientes que no fueron inicialmente, o nuestra experiencia clínica, que no fueron inicialmente manejados en ventriculostomía porque íbamos hacia eso, a manejar la presión intracraneana a través de la resección tumoral, y se dejaron sin un drenaje de líquido cefalorraquídeo en el postoperatorio, no hay un porcentaje nada despreciable de estos pacientes que evolucionan a un deterioro postoperatorio dado por una hidrocefalia descompensada en esos primeros días posoperatorios. Entonces, este grupo es un grupo alemán que trató de manera retrospectiva de esos pacientes que tenían lesiones infratentoriales, ya sea intra o extraxiales, tratar de predecir cuáles eran los aspectos que yo tenía que tener en cuenta, y a través de un score cuáles eran los que tenían una probabilidad de llevar a una ventriculostomía y que tenían que entrar en la cirugía con ventriculostomía como primer paso de la intervención y salir con ella a tolerancia. Entonces, uno de lo que ellos encontraron, o los tres aspectos que ellos encontraron en la literatura, eran los pacientes que tenían tumores petroclivales o que tenían un compromiso de la línea media o compromiso intraventricular, los pacientes que de entrada tenían un edema perilesional muy significativo o una hipertensión de fosa posterior, y los pacientes que de entrada tenían una hidrocefalia perioperatoria. Así yo considere que voy a manejar la hidrocefalia con la resección del tumor. Entonces, este score diagnóstico fue específicamente realizado para los pacientes en manejo de ventriculostomía, sin embargo, queda de lado entonces en esos pacientes que yo les puedo dar el manejo con una tercer ventrículo cisternostomía, y que tal vez la tercer ventrículo es lo que me va a ayudar a regular la presión intracraneana en pacientes con tumores de fosa posterior. Entonces, digamos que de este estudio, en los pacientes con respecto al uso de la endoscopia, solo hay estudios que se han hecho en niños y que se ve el beneficio que pueden obtener este tipo de pacientes al momento del control de la hidrocefalia posoperatoria. Sin embargo, siempre va a quedar en el limbo como esa parte teórica, y es el riesgo de sangrado, especialmente si hay una apertura del sistema ventricular, que ese mismo sangrado me aumente la posibilidad que el paciente se descompense por sangrado intraventricular de una hidrocefalia, y con ello disminuya casi en un 50% la viabilidad o la respuesta a la endoscopia. Otra manera en que nosotros podemos manejar la presión intraoperatoria, que lo habíamos estado comentando en la charla pasada cuando hablamos de los miomas francotentoriales, era la utilidad de un dren lumbar como manejo del líquido cefalorraquídeo de manera intraoperatoria, que veamos que en cirugías de fosa craneal anterior, en cirugía endoscópica de hipófisis, pues en cirugía endoscópica transesfenoidal, perdón, tenemos muy claro o tenemos muy presente la posibilidad que siempre se va a tener del manejo del tren lumbar, especialmente y enfocado hacia ese manejo o evitar la fístula de líquido cefalorraquídeo en el posoperatorio de los pacientes. Sin embargo, existe la posibilidad de poner tren lumbar a cualquier casi tipo de intervención, y a pesar que no encontré dentro de la literatura el manejo de dren lumbar o el riesgo teórico que existe del dren lumbar solo en pacientes oncológicos, porque de hecho este estudio fue hecho con una cohorte muy grande de casi 1.400 pacientes que tenían dren lumbar, pero todos tenían patologías muy variables, muchos de ellos tenían hemorragias subaracnoideas, otros tenían tumores, entre otro tipo de lesiones. Entonces eran pacientes que trataron de predecir cuáles eran las características o
los principales factores de riesgo para que cuando yo le ponía un tren lumbar a ese paciente, pues a pesar de los objetivos o de los beneficios que puede tener el tren lumbar, sin embargo, ese paciente pudiera herniarse. Y lo que ellos encontraron era que a medida que aumentaba esa descompresión, o sea, dentro del tamaño de la craniotomía o de la craniotomía, si dejaba al paciente sin el rodete óseo, habría una mayor probabilidad que estos pacientes presentaran una herniación cerebral, específicamente una herniación uncal. Y los pacientes de fosa craneal media o cualquier lesión que estuviera en fosa craneal media eran los que tenían un mayor riesgo de presentar con una herniación cerebral con el uso de un tren lumbar intraoperatorio. A pesar de el compromiso de fosa posterior y también del compartimiento de la región occipital del cerebro, las craniotomías, tanto occipitales y suboccipitales, no se relacionaron con un aumento significativo de la herniación cerebral cuando uno solucionaba, obviamente, el efecto de masa o la presión o la hipertensión de fosa posterior cuando se dejaba al paciente con un tren lumbar de manera posoperatoria. Entonces, dentro de las posibilidades que yo tengo del drenaje del líquido cefalorraquídeo, entonces la gran conclusión que nos queda es la posibilidad de yo considerar como todo lo que me permita diferir el flujo de líquido cefalorraquídeo, el tren lumbar, la ventriculostomía, dependiendo del caso, en los pacientes que siempre van a tener una hidrocefalia obstructiva preoperatoria, así nosotros estemos muy enfocados a que dentro de nuestro plan quirúrgico va a ser precisamente solucionar esa descripción. Una de las cosas que digamos que es de pronto más difícil encontrar en la literatura, pero que yo creo que todos siempre hemos estado expuestos, es en los pacientes que tienen una craniotomía o la necesidad o la posibilidad o el papel, vaya la redundancia, que tenga la craniotomía descompresiva dentro del manejo del edema cerebral en los pacientes con un edema cerebral de origen neoplásico. Entonces, digamos que en fosa posterior es algo que ya ha sido ampliamente estudiado. Yo creo que el estudio más grande fue publicado en el año 2016, que los estoy citando ahí abajo, y era especialmente en pacientes con lesiones metastásicas de fosa posterior, y este grupo encontró que los pacientes que se dejaban sin hueso tenían una posibilidad mayor de presentar complicaciones preoperatorias, pero que estaban relacionadas mucho con lo que tenía que ver en el lecho tumoral. Había un mayor aumento de la fístula de líquido cefalorraquídeo, de no controlar la fístula de líquido cefalorraquídeo y mayor incidencia de infecciones del sitio operatorio en los pacientes que nosotros dejábamos sin hueso en términos de metástasis infratentoriales y cuando se tenían que hacer abordajes a fosa posterior. Sin embargo, en otras lesiones supratentoriales esto no está tan presente en la literatura y de hecho llamaba mucho la atención porque a veces una de las medidas extremas que uno puede encontrar en pacientes con glioblastomas, especialmente que son lesiones con bastante edema o bastante efecto de masa, digamos que uno podría tener dentro de su consideración en medida desesperada la posibilidad de ofrecer una craniotomía descompresiva al paciente si de pronto no tiene la posibilidad de llevar a una resección quirúrgica en ese momento. Y solo encontré un trabajo muy pequeñito, pues de hecho no es un trabajo, es un reporte, es una serie de casos de 3 pacientes de un mismo autor que fueron llevados a una craniotomía descompresiva, no a una intención de una resección tumoral, sino una craniotomía descompresiva en pacientes con lesiones gliales de alto grado. Y a pesar que es un reporte muy viejito, sin embargo, desde ahí casi que quedó vetado el uso de la craniotomía descompresiva en los pacientes con glioblastomas porque hicieron el desarrollo de una hemorragia intratumoral grave que llevó a la muerte del paciente posteriormente cuando estos pacientes fueron llevados a craniotomía descompresiva, obviamente también con durorafia, y muchas de estas ocasiones se hipotetizó precisamente por ese cambio tan abrupto que había dentro de la hipertensión endocraneana. Sabemos que quitar el rodete me impacta hasta en un 15% el manejo de la PIC, pero cuando yo abro la dura y hago una duroplastia extendida de esos pacientes con craniotomía descompresiva, el efecto sobre la presión intracraneana puede ir hasta una reducción de casi el 50%, obviamente pues dependiendo del efecto o de la causa del edema cerebral, y en estos pacientes específicamente en glioblastomas quedó totalmente vetado. Sin embargo, hay algo muy importante y es que no vamos a estar, digamos que ajenos a que muchos de nuestros pacientes, especialmente con glioblastomas, van a estar sin rodete óseo,
porque ya sea tuvieran, por ejemplo, en este que es solo un reporte de caso, porque en realidad no encontré nada en la literatura sobre el comportamiento o el desenlace clínico de los pacientes con glioblastomas que no tienen rodete óseo. Sin embargo, yo creo que todos en algún momento hemos estado expuestos a esos pacientes con glioblastomas que no tienen rodete óseo y cómo es su sufrimiento a medida que la historia natural de la enfermedad pues le va ganando la batalla al paciente. Sin embargo, encontré este porque era digamos que una presentación rara, pero que era un paciente, es un reporte de caso de un paciente que tenía un glioblastoma, pero que había sido craneectomizado previamente pues, en un antecedente quirúrgico que tenía previo el paciente, y cómo a través de esas dinámicas que hay sobre la herniación de no solo del tumor, sino del cerebro, a través de ese efecto de la cranectomía que nosotros lo podemos observar en la imagen del paciente, habían unos cambios dinámicos dentro de la presión de perfusión cerebral, que incluso el paciente, a pesar del efecto de masa que podía tener por el tumor no era tan significativo, estaba más ligado a un PRES que hizo el paciente, que la hipótesis de estos autores era precisamente los cambios dinámicos que tenía la presión intracerebral precisamente por no tener el rodete óseo. Sin embargo, de ahí parte como la importancia de en los pacientes con glioblastomas la oportunidad la de definir, incluso cuando el paciente previo a esto, o definir con la familia la posibilidad de los que no tienen rodete óseo, ponerles una malla paliativa para aminorar el sufrimiento y paliar los síntomas con la evolución natural de la enfermedad. Entonces, hacer como la última parte en términos de conclusión y debate. Entonces, lo que les había mencionado por último, ya pues esta parte inicial ya la hemos discutido en la presentación. La cranectomía descompresiva, entonces sabemos que tiene un uso muy limitado en este tipo de pacientes, y el enfoque paliativo, siempre la posibilidad de considerar hacerle una cranioplasia temprana a los pacientes que tienen una neoplasia intracerebral especialmente maligna, como un enfoque paliativo de estos pacientes al momento en que nosotros pues tengamos la oportunidad. Entonces, esto era como lo que les traía. Yo había traído, no sé si de pronto en términos del tiempo, que pena no me había fijado la hora, unas preguntas de debate sobre algunas de las cosas que encontré como que había de pronto no tanta acuerdo en la literatura, especialmente en ese uso de las soluciones hiperosmolares, porque uno ve a medida que va tratando de ganar la hipertensión endocraniana en pacientes que tienen una hipertensión endocraniana, especialmente dentro del punto de vista intraoperatorio, en cuál ha sido la experiencia, es no solo dentro del manejo adyuvante que nosotros vimos de los glucocorticoides, sino en el uso lesiones, pues, de la diuresis inducida o de las soluciones hiperosmolares en este tipo de pacientes. Y quería saber de pronto en el auditorio cuál ha sido la experiencia con respecto a las cranectomías descompresivas o los pacientes que han tenido con cranectomía descompresiva y que tienen neoplasia intracerebral. Daniela, muchísimas gracias. Qué exposición tan buena y tan agradable. Mira, yo quiero hacer dos aportes. El primero es que es muy común que cuando el anestesiólogo esté en su preparación ponga al paciente en un poquito de Trendelenburg para ponerle el subclavio, y eso se nos olvida a nosotros, acomodamos el paciente y resulta que empezamos a operar o con la cabeza recta o inclusive en negativo. Y esto le pasa mucho a los residentes, que cuando entran a operar el sangrado es de muy difícil control, y simplemente lo que uno hace es levantar la cabeza, quitar el Trendelenburg y el paciente inmediatamente mejora del sangrado. Lo mismo cuando se obstruye una yugular, pues lo que uno hace como profesor es simplemente enderezar la cabeza, y con esto la mayoría de las veces la hipertensión endocraniana se mejora. El segundo comentario es, yo creo que lo peor que uno puede hacer con un paciente con un tumor maligno y sobre todo con un glioblastoma es hacerle una cranectomía descompresiva, porque está, está retardando el progreso de la hipertensión endocraniana y la muerte del paciente. Y son pacientes que nos llegan con una herniación cerebral
severísima, uno no sabe qué hacer y no se mueren. Entonces, mi recomendación es nunca hacer una cranectomía descompresiva en un paciente con un glioblastoma, y si por casualidad el paciente se infecta y hay que quitarle el rodete, pues volverlo a programar para ponerle una malla para que la muerte sea más tranquila y en el tiempo que realmente le corresponde al paciente. Eh, no sé si alguien tiene algún comentario. Nuevamente, Daniela, felicitaciones, una charla excelente. Muchas gracias, profe. Yo habría querido hablar antes. Buenos días a todos. Habría querido hablar antes mientras Daniel estaba hablando de los esteroides. Yo tuve dificultad en comunicarme, por eso llegué, yo creo que justo en ese momento. Pero de todas maneras, como yo traté muchísimos pacientes sin cirugía, sin resección del tumor, sino haciendo la biopsia y dando la radioterapia, y logré muy buenos resultados de sobrevida. La preocupación mayor era que los pacientes desarrollaran una hipertensión intracraneal. Y eso lo tuve muy buenos resultados tratándolos con esteroides. Primero, durante un tiempo largo con unas dosis muy bajitas de prednisolona, con 10 o 15 miligramos diarios prácticamente hasta que murieran. Y cuando tenían episodios ya de hipertensión intracraneana y me llamaban a la casa, los autorizaba que hicieran eso, ordenaba los esteroides venosos y con eso tuve muy buenos resultados. Lo otro que le agregaba fueron los diuréticos, y tuve alguna vez 2 o 3 pacientes que fueron hospitalizados o tenían mucha hipertensión intracraneana, y el tratamiento con manitol fue uno de los ayudantes. Y con eso les fue muy bien. Y respecto a retirar o no utilizar el rodete óseo, ese fue un tratamiento preconizado, yo creo que en los años 30 o 40, que se hacía, que se retiraba el rodete óseo para disminuir la presión intracraneana. Y aprovecho esta oportunidad para informarles que Colombia, en las evaluaciones que han hecho del conocimiento de inglés, es uno de los países con menos buen nivel de inglés. Y sería muy bueno que se empezaran las conferencias en inglés para tener más fluidez. Ya el doctor Ignacio González ya empezó demostrando y diciendo, no, no hace falta que me traduzcan, yo también de hablar inglés. Eso es lo que tenía que decir Daniela. Profe, muchas gracias por sus aportes. Sí, lo de las trayectomías descompresivas históricamente pues fuera algo que en el marco oncológico, especialmente en el contexto del meningioma, porque antes que las imágenes diagnósticas estuvieran disponibles, pues el meningioma se diagnosticaba, era especialmente los meningiomas con un componente extraóseo, entonces muchos de estos pacientes pues los llevaban a las resecciones del hueso y era uno de los tratamientos iniciales propuestos, digamos como en la época de Cushing y dentro de sus antecedentes. Creo que de los primeros meningiomas o de los casos de meningiomas reportados en la literatura a nivel mundial, que fue más o menos en el siglo XVII, uno de los manejos propuestos era específicamente retirar el rodete óseo. Lo traje era porque o la posibilidad de la craniotomía descompresiva, y yo creo que a uno en términos generales no se le ocurriría pues hacer esto de solo quitarle el rodete óseo al paciente, porque si uno sabe que no puede intervenir quirúrgicamente el tumor, es algo pues que
es secundario a la historia natural de este tipo de enfermedades que en ocasiones como en el glioblastoma puede ser muy catastrófica, pero es como en el contexto, o lo había considerado cuando yo estaba en primer año, a veces de pronto en el contexto de los pacientes que uno no podía llevar a una cirugía oncológica inicial, pero le quería brindar como una oportunidad al paciente, digamos, porque no tenía disponible un microscopio o porque no tenía disponible incluso la resonancia del paciente porque llegó con una herniación muy aguda y uno quería, pues le tocaba operarlo con un TAC. Y es una pregunta que yo me había hecho, si eso de pronto existía o tenía lugar en la literatura, y me encuentro pues ese desastre de artículo que les cité del riesgo de sangrado, de presión y de hipertensión intracraneana dado por como el comportamiento muy parecido de un glioma herido en estos pacientes que solo le dieron craniotomía descompresiva sin tocar el tumor.